Teodoro Obiang es el jefe de Estado no coronado que lleva más tiempo en el poder, casi 44 años. 3/4 partes de los ecuatoguineanos sobreviven con menos de $2 al día, cuando es el país con mayor renta per cápita de África. En el siglo XVIII, Guinea Ecuatorial pasa de manos portuguesas a españolas. Con las inevitables injerencias inglesas, la colonia se organiza a mediados del siglo XIX con grandes plantaciones de cacao. En 1956, el país fue considerado tierra española, compuesto por 2 provincias, Fernando Poo y Río Muni. Los ecuatoguineanos tenían los mismos derechos, la misma seguridad social y las mismas magistraturas que el resto de los españoles, así como la educación pública. En 1965 Naciones Unidas, en el proceso de descolonización de África, solicita a España que independice ese país. ¿Qué hacer con Guinea Ecuatorial? El almirante Luis Carrero Blanco, entonces subsecretario de la Presidencia del Gobierno, quería mantenerlo dentro de España, mientras Fernando María Castilla, ministro de Asuntos Exteriores, defendía la salida. En agosto de 1968, tras la preparación de una propuesta de constitución entre el gobierno español y representantes de la colonia, se somete a referéndum tanto la constitución como la independencia. El abogado español Antonio García Trevijano colaboró con Francisco Macías redactando una constitución, que encargó y pagó a Jorge de Esteban, pero la aprobada fue la preparada por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Las elecciones multipartidistas celebradas en 1968, impensables en la península, dan como presidente de la República de Guinea Ecuatorial a Francisco Macías Nguema, derrotando al candidato españolista Bonifacio Ondoedu, quien morirá en las prisiones que regentaba Teodoro Obiang para su tío Macías. El nuevo país cuenta con una población de menos de 300.000 habitantes. Fraga, entonces ministro de Información y Turismo, fue quien firmó el Acta de Independencia el 12 de octubre de 1968 en nombre del jefe del Estado, cediendo el testigo al primer presidente ecuatoguineano, Francisco Macías. Francisco Macías Nguema. Tras la independencia, los capitales comenzaron a huir, lo que abocó a la bancarrota del nuevo país. Macías pide la salida de la Guardia Civil del país y solicita a Naciones Unidas la presencia de los cascos azules. El vicepresidente español, Carrero Blanco, decide actuar, junto con Atanasio Ndongo, ministro guineano de Exteriores del Partido Movimiento Nacional de Liberación de Guinea Ecuatorial, que ha entrado en la coalición gubernamental del primer gobierno y organiza un golpe de Estado contra Macías con el ministro Castilla y Herrero de Miñón. Los rebeldes toman el Palacio Presidencial el 5 de marzo de 1969, pero fracasan. Finalmente Macías logra vencer y Ndongo muere. A García Trevijano, aliado de Macías, le acusarían de enriquecerse con una sociedad constituida en 1968 que recibió autorización del gobierno de Francisco Macías para fundar el Banco Nacional de Guinea. Tras el golpe fracasado, hasta 1972, Macías acapara todos los poderes del Estado, implanta un partido único, el Partido Único Nacional de Trabajadores, se proclamó presidente vitalicio y ejerció una sangrienta represión sobre sus opositores. Macías se declaró marxista hitleriano. Algunos analistas cifran en el 15% de la población las víctimas de torturas y ejecuciones bajo su presidencia. Durante su dictadura se alejó de España y se acercó al bloque soviético, firmando acuerdos comerciales y de pesca, y a Francia. En 1979 fue derrocado mediante un golpe de Estado encabezado por su sobrino, también miembro de la dominante etnia Fang, Teodoro Obiang, y respaldado por tropas gabonesas y mercenarios marroquíes. Macías es ejecutado. Teodoro Obiang Nguema. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 5 de junio de 1942, se alzó con la presidencia del país tras encabezar el golpe de Estado del 3 de agosto de 1979, derrocando a su tío e impulsor de su carrera política. Obiang se había formado como oficial del ejército en la Academia Militar de Zaragoza y se licenció en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Cuando la joven democracia española no quiso asumir la seguridad de Obiang, como éste había pedido, los hicieron los marroquíes de Hassan II. Y la moneda que adoptó fue el franco CFA, la misma que utilizan 16 naciones de África. Hoy es el jefe de Estado no coronado que lleva más tiempo en el poder, casi 44 años. Durante su mandato el país ha rentabilizado sus recursos, dejando de ser el más pobre del continente. A la explotación de madera, café, frutas y metales preciosos, se le unió la de petróleo y gas, que dispararon hacia arriba la economía del país, situándolo entre los más ricos de África.
A pesar de su enriquecimiento, 3/4 de la población de Guinea Ecuatorial sobrevive con menos de $2 al día, cuando es el país con mayor renta per cápita de África, unos $29.000. Desde este mes de enero, Obiang es presidente de la Unión Africana. Acusaciones. En 2017, junto con su hijo, fue acusado por fiscales franceses de saquear 110 millones de euros. Théodorin Nguema Obiang, hijo del presidente, se apropió durante años de los ingresos fiscales por la venta de madera, según los tribunales galos. Théodorin es el vicepresidente del país, simultanea su cargo con la propiedad de empresas madereras, una aerolínea, una emisora de radio y televisión y una productora discográfica en Los Ángeles. Otro hijo del presidente polígamo, Gabriel Mbega Obiang, es ministro de Minas e Hidrocarburos. Nuevos vástagos ocupan diversos cargos en su gobierno. Los ingresos procedentes de los derechos de explotación de crudo, en manos de compañías anglosajonas, también son desviados a cuentas europeas de la familia Obiang y otros oligarcas. De hecho, el octogenario presidente Obiang está en la lista Forbes de los más ricos del mundo. En 2004, el Senado de los Estados Unidos investigó el blanqueo de dinero en Estados Unidos para Obiang. En esas fechas, el líder opositor Severo Moto lo acusó de canibalismo. Amnistía Internacional y otras asociaciones culpan al presidente Obiang de tortura y permanentes violaciones de los derechos humanos. Frank Raby, que fue embajador de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial, definió a Obiang como el gobernante más asesino y ladrón del mundo. La reciente muerte de Julio Obama es solo un caso más en una lista muy larga de crímenes de Estado. Relaciones exteriores. Pese a todo, la riqueza de Guinea Ecuatorial ha permitido al presidente Obiang codearse con Condoleezza Rice, Nicolás Sarkozy, Kofi Annan. La petrolera estadounidense Mobil aporta casi el 30% del PIB guineano. Es un régimen que esquilma los recursos naturales del país mientras su población vive entre la pobreza y la dictadura. Obiang desarrolla obras públicas pero también instaura un régimen corrupto, de marcado autoritarismo, con represión y militarización del país. Se han producido numerosos intentos de derrocar a Obiang, aplastados todos a sangre y fuego. Pero siempre gana todas las elecciones. Desde el Tratado de Amistad y Cooperación Mutuo de 1980, la relación entre los sucesivos gobiernos españoles y el presidente ecuatoguineano son correctas, quien gobierna le aguanta y quien está en la oposición le condena. En 2011, una delegación de diputados encabezada por el entonces presidente del Congreso español, el socialista José Bono, visitó Malabo. En el grupo también figuraba el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida. España comparte dos programas de conversión de deuda externa con Guinea Ecuatorial, uno en inversiones públicas y otro en inversiones privadas. Pero las inversiones privadas españolas se mantienen alejadas de allí pues, a pesar de las sentencias judiciales favorables, los trabajadores irresponsables están al albur de los caprichos de los jerarcas nativos. Artículo escrito el día 23 de enero de 2023 por Gustavo Morales. Reproducido por Abaa TV.